Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias de jóvenes arquitectos. Bueno, pues me congratula realmente ver muchísimas caras conocidas, tanto del ámbito académico como del ámbito profesional, y además me congratula doblemente por ver el éxito y la acogida que está teniendo esta propuesta. Bueno, aunque nos conozcamos de otros ámbitos, hoy estoy aquí en calidad de patrona de la Fundación Arquitectura Contemporánea, que, como sabéis, promueve esta actividad, este ciclo, que hemos venido a denominar Hábitat 21, Vivienda y Ciudad Contemporánea. Como sabéis, promovido por la Fundación y coordinado por la Asociación RAC, hoy aquí representado por casi todos sus miembros, aunque Sara Gutiérrez me comentan que ya está allá en los mares, ¿no?, cumpliendo esa extensión, ¿no?, que debe tener hoy el compromiso con la arquitectura contemporánea. Pues siguen aquí Ignacio Fernández Torres, que hoy dará la bienvenida y presentará a Miguel Guitart, José Gómez Mora y Daniel Montes Estrada. Tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer la promoción que de esta actividad ha hecho la Fundación Cajasur y a la que debemos agradecer su apoyo, junto con la colaboración, que sabéis, de Vincorsa, que además ha dado acogida a las conferencias que se están también celebrando paralelamente dentro de este ciclo en Córdoba. Bueno, la Fundación Arquitectura Contemporánea, para quien no la conozcáis, es una institución de carácter privado, aunque de compromiso claramente público, que comienza su andadura en el 2002 y tiene como interés principal, de hecho, el fomento de la arquitectura contemporánea. Con sede en Córdoba, desde el principio, nos empeñamos en que la actividad no se vinculara indefectiblemente a un territorio, ni que el fomento de la arquitectura contemporánea fuera solo dirigido a los autores o a las producciones que se realizaran aquí, ¿no?, en nuestros términos municipales, ¿no?, en nuestro territorio al fin y al cabo, sino que se extendiera mucho más a nivel nacional y a nivel internacional. Investigación, creación y difusión han sido, por tanto, dentro de ese interés principal de la difusión y el fomento de la arquitectura, los objetivos principales que hemos querido abarcar desde el principio, y así lo expresamos en nuestros propios estatutos, ¿no?, de la arquitectura contemporánea. Y dentro de esos objetivos, pues lógicamente la difusión es lo que nos trae hoy aquí, ¿no?, la difusión de la arquitectura contemporánea, junto con las publicaciones que realizamos, sobre todo de los itinerarios anualmente, y incluso las publicaciones de las propias actividades de la Fundación. Son este tipo de actividades, de conferencias, de charlas, las que realmente le dan el medio adecuado, el medio perfecto para esa instrumentación que queremos hacer de la propia, de esa vía, ¿no?, que queremos trazar para la difusión de la arquitectura contemporánea, no solo con los que nos llamamos más del campo, ¿no?, en una relación como más endogámica, sino intentar llegar a cualquier rincón de la sociedad, a los ciudadanos que puedan preocuparse, que puedan entender que la arquitectura, está ahí sobre la mesa y es un motivo de preocupación, ¿no?, y de reflexión importante, ¿no? Con este ciclo de conferencias, por tanto, de jóvenes arquitectos, la Fundación recoge, pues yo diría, la sugerente, comprometida y exitosa, y por eso os doy la enhorabuena, de la propuesta de la Fundación RAC, ¿no?, en el sentido de que nos está proporcionando la oportunidad de un contacto muy directo, ¿no?, de una conexión directa con lo que es la producción o la reflexión, la preocupación última de estos arquitectos noveles, ¿no?
También, bueno, Gaia, nuestra directora, comentaba en la primera conferencia que pese a los infinitos medios de difusión que tenemos hoy en esta sociedad, que más que contemporánea deberíamos calificarla de postcontemporánea, como decimos, a nuestra disposición, las inquietudes, las certezas, incertidumbres, las reflexiones de estos estudios, de estos arquitectos que empiezan con fuerza y que realmente están demostrando que utilizan la investigación para comprometerse, para avanzar en este discurso y en esta producción arquitectónica, quedan un poco más apartados y, bueno, pues imposibilita algunas veces esta reflexión colectiva, ¿no? Este contacto más directo, ¿no? que nos da este momento que han inventado, que han construido los de la asociación RA con tanto mimo y, en mi opinión, con tanto acierto, ¿no? Por tanto, ese espacio yo creo que muchas veces queda para los más consolidados, quizá, ¿no? Y bueno, yo creo que esas nuevas preocupaciones vistas con nuevos ojos de las nuevas generaciones, ¿no? A las que me gustaría pensar que pertenezco al menos en un porcentaje pequeñito, pues me parece muy pero que muy importante, ¿no? Este ciclo, para los que no habéis venido en otras ocasiones, sabéis que se lleva desarrollando desde abril, va a llegar hasta junio. Se está desarrollando tanto en Sevilla como en Córdoba, en sus dos sedes. Aquí en Sevilla, aquí estamos en calle Goles 41, en este espacio Love, ¿no? Que lo mismo nos sirve para tomarnos una cerveza que para ponernos serios y hablar, bueno, tampoco tan serios, ¿no, Miguel? Tampoco tanto. Para hablar de arquitectura. Y por otro lado, pues la sede Vincorsa, que amablemente ha ofrecido, como decíamos, la institución. Bueno, pues para los que tampoco habéis podido tener oportunidad de ver estas conferencias, deciros que también la Fundación ha puesto a vuestra disposición un blog dentro de lo que es la página web de la Fundación, donde poco a poco se van a ir cargando todo lo que son las intervenciones, las conferencias que se han ido dando hasta ahora. De hecho, bueno, hoy he entrado y por ahora tenemos colgada la primera intervención, la inaugural, que se hizo en Córdoba y que, por supuesto, está a vuestra disposición, ¿no? También deciros que, que prueba del éxito, ¿no? que está teniendo la acogida y la preocupación compartida que tenemos todos y el interés compartido por este nuevo panorama, ¿no? que se abre ante nosotros, es que, bueno, la página hasta ahora ha tenido más de 8.500 visitas y está referenciada en más de 600, en otras 600 páginas web que, por supuesto, pues, bueno, continúan ese link infinito que pone a nuestra disposición esa máquina maravillosa de Internet, ¿no? Lo que me gustaría, para terminar, hablar de que, junto con esta condición de noveles, de estudios emergentes, pues también en el ciclo se ha intentado transmitir esas nuevas maneras de entender la profesión de arquitecto, nuevas maneras de ejercer, de pensar la arquitectura, sobre todo pensando que efectivamente ya cada vez estamos menos, como comentábamos anteriormente, cada vez estamos menos vinculados a un lugar concreto, tanto en nuestra formación académica, ¿no? y profesional, como en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Por tanto, intentando extender, bueno, pues nuestra reflexión, nuestra preocupación, tanto a todo el nivel nacional como internacional. Ya estamos en la sexta conferencia del ciclo, nos faltarían 2 conferencias más y también, como última pata, ¿no? de esta estructura, ¿no? de las conferencias, en ese título de vivienda y ciudad contemporánea, me gusta ver realmente, bueno, pues esas 2 cuestiones que siempre han vertebrado, ¿no? la producción y la investigación de la arquitectura, y que hoy en día, si cabe, nos preocupa aún más, ¿no? Bueno, la vivienda, con su origen
bueno, en la misma raíz de la historia de la arquitectura y, bueno, dando sentido a todo el discurso social del movimiento moderno, pero hoy sí cabe en esa aceleración de la construcción del territorio la mayor protagonista y, por qué no decirlo, a veces la mayor culpable de la transformación de nuestro territorio. Y, por supuesto, la ciudad en un momento en el que, bueno, siempre nos ha preocupado en el discurso de la arquitectura occidental, pero que hoy en día no solo estamos frente a una transformación acelerada de la ciudad, sino también a creaciones ex novo, de nuevo, ¿no? De nuevo, después de otras épocas, ¿no? de creaciones ex novo de ciudad, pero totalmente, absolutamente aceleradas, que nos superan como arquitectos y como urbanistas. Por tanto, vivienda y ciudad también en este ciclo de conferencias que esté presente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya solo me queda pues dar la bienvenida y agradecer la presencia a Miguel Guitart, de Guitart y Arquitectos, que ahora presentará Ignacio, y bueno, que estimo que en su trayectoria pues se cumplen estas tres cuestiones de la trayectoria novel, que no por novel menos interesante o menos brillante. Por otro lado, esa condición de la ubicuidad, ¿no?, que todos nos gustaría pensar que somos capaces de llevar a cabo, y por otro lado, esa reflexión y ese compromiso con la vivienda y la ciudad. Y bueno, en esta bienvenida pues también comentarle lo que comentábamos antes en privado, ¿no?, que me ha alegrado doblemente ser esta conferencia en la que precisamente presenté yo, porque como le comentaba a Miguel, ¿no?, pues tenemos en común que los dos hemos estudiado en Harvard y que además hemos dado clases, que eso es lo que más pues me emocionó, ¿no?, que hemos dado clases en una escuela que yo ahora echo mucho de menos, ¿no?, que es el VAC, que ahora tenemos la oportunidad de que él ahonde en ese perfil curricular tan interesante y tan comprometido socialmente, por otro lado, que es el propio VAC. Por tanto, agradecerte tu presencia y bueno, y doy paso a Ignacio para que te presentes formalmente. Gracias. Bueno, pues yo casi me quedo de pie porque no voy a extender mucho más, creo que ya Mar lo ha dicho prácticamente todo. Bueno, pues agradeceros la presencia en esta conferencia de Miguel y agradecer a Miguel que haya venido. Y bueno, simplemente un pequeño apunte biográfico. Yo creo que Miguel cumple perfectamente las condiciones que pretendía este programa de conferencias, ¿no?, que bueno, bajo ese título tan largo y tan extenso como Hábitat 21, ciudad y tal, luego siempre hay una coletilla que es transferencias, ¿no? Y esa coletilla para nosotros era importante porque habla un poco de esa idea que tú has comentado más de movilidad, ¿no?, de no dependencia de situaciones locales concretas, sino de que la arquitectura contemporánea pues se construye desde un perfil un poco más ubicuo, ¿no?, de alguna manera. En ese sentido yo creo que Miguel precisamente cumple esto perfectamente, ¿no? Él es nacido aquí en Sevilla, tiene una cierta relación con Andalucía, ¿no?, más de ida y vuelta que otra cosa, ¿no? Y bueno, él estudia arquitectura en Madrid, siendo aquí de andaluz, ¿no?, de corazón, puede ser. Pero luego cuando acaba su estudio en Madrid, en la Politécnica, pues le dan la beca Fulbright, ¿no? Y pues parte a Chicago, donde está allí un cierto tiempo trabajando. Y justo cuando acabas esa historia, pues empiezas el máster en Harvard, ¿no?, como te has comentado. Y luego, bueno, al cabo de unos años, pues vuelves a Madrid, comienzas allí tu actividad, o sea que creo que bueno, aparte de esa movilidad física, luego también tu trabajo está contaminado de esa idea de trabajar en muchos lugares, en muchos sitios y tener diferentes perspectivas construidas probablemente desde esa propia idea de movilidad. Yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él. Trabaja, bueno, aparte de ciertos proyectos de vivienda que encajan muy bien también con el título principal del programa, ¿no? Pues bueno, hay una serie de historias que se construyen y que tienen algún tipo de idea de relación con la ciudad y de una construcción de la ciudad contemporánea que creo puede ser bastante interesante, ¿no? Bueno, espero veros en la siguiente conferencia de la semana que viene en Córdoba y muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues para continuar agradeciendo, quiero dar las gracias a la Fundación
y a la Asociación Cultural RAC por esta invitación, a todos vosotros por estar hoy aquí. Y bueno, me hace mucha ilusión este ejercicio de, no sé, de autointrospección. Y bueno, lo que voy a contar pues no es nada, no quiere ser nada dogmático, sino solamente compartir pues de alguna forma todas esas inquietudes, transmitir pues un poco en lo que estamos todos, ¿no? Esa cuestión de interés, de ilusión y de coraje que requiere una profesión como la nuestra, ¿no? Y cuando leí el título de la serie de conferencias, lo que más me llamó la atención de las palabras y de los términos que se utilizaban fue sin duda la palabra transferencias. Transferencia y ciudad me parecía que podía vertebrar de alguna forma un discurso que de alguna forma articulaba un poco mis inquietudes, las inquietudes que tenemos en el estudio, y decidí hablar de dos temas, uno quizá un poco más teórico al principio, que se refiere un poco a las inquietudes, y una segunda parte con una serie de proyectos que hacen referencia directa a la preocupación de hacer ciudad con cada proyecto de arquitectura que se acomete. La palabra transferencia, en mi caso, como ya se ha dicho, por un lado tiene mucho que ver con la movilidad personal. Como ha dicho Nacho, pues yo nací aquí, me fui a vivir al puerto de Santa María unos años, luego estuve viviendo en Madrid, donde estudié arquitectura. De allí, al acabar, pues voy a Chicago, me dan una beca y me voy a estudiar unos años a la Universidad de Harvard. Al volver, en el 2003, pues inicio la andadura, que es siempre un cierto paso de inconsciencia, ¿no? La palabra transferencia tiene mucho que ver también con la movilidad intelectual. Bueno, esto refleja un poco el recorrido vital en imágenes. La movilidad intelectual tiene que ver, según mi entender, con la investigación, que puede ser temas de investigación doctoral, temas gráficos, el dibujo, el collage, que son cuestiones que a mí me importan mucho. Por supuesto, la docencia creo que es fundamental. Yo tengo la suerte de poder dar clase de proyectos en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid, y por supuesto la tercera pata es la labor de estudio en la práctica profesional. Tiene que ver con la movilidad disciplinar. Todos nosotros relacionamos la arquitectura pues con la escultura, con el dibujo, con la pintura, etcétera, cuando buscamos referencias y herramientas de trabajo. Yo particularmente encuentro una fuente de inspiración en el collage, como he dicho, en el dibujo y muy especialmente en la literatura. La literatura es para mí una fuente de trabajo paralela, de conocimiento muy potente, con la que voy a ilustrar parte de la conferencia, ¿no? Para mí hay dos inquietudes fundamentales con las que me enfrento de una forma más o menos directa con cada proyecto. Uno es la búsqueda del rigor. Yo creo que en el ánimo de que el proyecto pueda perdurar, pueda ser verdaderamente honesto, pueda ser auténtico y no estar afectado por modas y que decaiga en el tiempo, pues esa búsqueda del rigor, como digo, es muy importante en nuestro trabajo. Y por otro lado, la preocupación o la consciencia de que con cada proyecto, por pequeño o grande que éste sea, surge una oportunidad para aportar al espacio público, ¿no? Al espacio de la ciudad. La arquitectura no es una cosa, no es un objeto, no es una cosa protagonista, sino que es algo que hace capa sobre capa. En cuanto al rigor de proyecto, en nuestro caso el término tiene que ver con tres cuestiones. Por un lado, un proceso de depuración que tiene que ver con la esencia, un proceso de validación que tiene que ver con el tiempo y el paso del tiempo, y una cuestión de percepción que tendría que ver con la materia. Para ilustrar esta preocupación sobre los procesos de depuración,
quiero leer un breve texto de un autor vienés que seguro que todos conocéis, que es Stefan Zweig, un autor muy prolífico, cuya obra de ensayo es particularmente interesante, y en un momento dado nos habla de su habilidad como escritor, y dice lo siguiente: en realidad, escribir me resulta fácil, y lo hago con fluidez. En la primera redacción de un libro, dejo correr la pluma a su aire y fantaseo con todo lo que me dicta el corazón. Pero en el libro impreso y publicado no se encuentra ni una sola línea de todo ello, porque en cuanto termino de poner en limpio el primer borrador de un libro, empieza para mí el trabajo propiamente dicho, que consiste en condensar y componer, un trabajo del que nunca quedo suficientemente satisfecho de una versión a otra. Es un continuo deshacerse del lastre, un comprimir y aclarar constante de la arquitectura interior, mientras que en su mayoría los demás no saben decidirse a guardarse algo que saben y por una especie de pasión amorosa por cada línea lograda pretenden mostrarse más prolijos y profundos de lo que son en realidad. Mi ambición es la de saber siempre más de lo que se manifiesta hacia afuera. De esta forma, yo creo que Zweig penetra con su mirada en el mundo y trata de depurar, evitando lo aforístico, lo sintomático, el detalle, para abarcar todo aquello que requiere o que implica un movimiento principal, ¿no? Un gran movimiento. Solo de este modo, desde mi punto de vista, pues la arquitectura puede ser verdaderamente honesta y auténtica, y se puede alejar, como he dicho antes, de modas o pretensiones que la debiliten con el tiempo. El proceso de destilación que aspira al rigor, yo creo que es una garantía para un proyecto honesto que aspira a perdurar con dignidad, ¿no? Por otra parte, está el proceso de validación, que, como he dicho, tiene que ver con el tiempo. Bernard Rudowski pone en marcha entre el año 1964 y 1965 en el MoMA de Nueva York una exposición que se titulaba Arquitectura sin arquitectos. Con dicha muestra, Rudowski manifestaba la relevancia de unas construcciones que no tenían otro autor más que la sabiduría popular. Esta sabiduría acumulada durante siglos, pues, como decía Rudowski, no se ve afectada por los ciclos de la moda y es casi inmutable, dado que sirve su propósito a la perfección. Rudowski pone de manifiesto de esta forma el valor inestimable e inalterable de estas arquitecturas populares o vernáculas en cada una de sus latitudes y contextos. El autor escribió concretamente sobre el talento y los logros de constructores anónimos cuyos conceptos a veces rozan lo utópico y cuya estética se aproxima a lo sublime. Por otra parte, Tanizaki, que seguro que todos conocéis, en su Elogio de la sombra del año 33, libro absolutamente recomendable, decía lo siguiente: la vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar. Los occidentales utilizan, incluso en la mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel, que pulen hasta sacar brillo, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo que resplandece de esa manera. Nosotros también utilizamos servidores, copas, frascos de plata, etc., pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo se van oscureciendo sus superficies y cómo, con el tiempo, se ennegrecen del todo. No hay casa donde no se haya regañado a alguna sirvienta despistada por haber bruñido los utensilios de plata recubiertos de una valiosa pátina. En tercer lugar, la percepción, desde mi punto de vista, está relacionada con la materia. Me permite seguir con Tanizaki, y que dice en otro texto: una vajilla de cerámica no es nada desdeñable, pero a las cerámicas les faltan las cualidades de sombra y profundidad de las lacas. Son pesadas y frías al tacto, permeables al calor, no sirven para los alimentos calientes. Además, el menor golpe les saca un ruido seco, mientras que las lacas, ligeras y suaves al tacto, no lastiman el oído.
Cuando sostengo en el hueco de mi mano un cuenco de sopa, nada me resulta más agradable que la sensación de pesadez líquida, de vívida tibieza que experimenta mi palma. Es una impresión análoga a la que produce al tacto la carne elástica de un recién nacido. Juhani Pallasmaa escribe en otro libro absolutamente recomendable, Los ojos de la piel, que está editado por Gustavo Gili, lo siguiente: la ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí. Un espacio arquitectónico de calidad se abre y se presenta a sí mismo con la misma plenitud de experiencia que el cuenco de sopa de Tanizaki. La experiencia arquitectónica trae al mundo un contacto más íntimo con el cuerpo. En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, y estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra existencia misma. La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos. Para terminar esta parte, cito una frase de Borges: el sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las palabras de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura. La segunda cuestión que tenemos presente a la hora de proyectar es la cuestión de la aportación al espacio público. Aportar a la ciudad con cada proyecto nos parece un compromiso, nos parece una responsabilidad primordial en el trabajo del arquitecto. Dice Parcerisa que la ciudad no es una hoja en blanco. Creo que es muy importante desarrollar esa consciencia con cada trabajo acerca de la capacidad para edificar capa sobre capa, aportando los distintos estratos históricos. Este es el modo en el que podemos colaborar cada uno con nuestro trabajo de forma más o menos extensiva en la regeneración de un marco social y urbano donde el desarrollo de la vida del hombre tiene lugar de forma constante. Aunque hay mucho escrito, muchas reflexiones sobre estas cuestiones, la experiencia de vivir en ciudades europeas, en ciudades americanas, pues me ha permitido experimentar contrastes, desarrollar comparaciones y elaborar una serie de preferencias. Particularmente pienso que la responsabilidad que nos lleva a trabajar en favor de la ciudad sensorial, seguramente más europea y representada por esta obra de Bruegel el Viejo de 1560, está un poco en contra de la que se produce por ejemplo, la que representada por esta imagen del Chicago de los años 70, que es la ciudad de la alienación urbana, ¿no? Tras este discurso teórico sobre las inquietudes que tenemos a la hora de proyectar, me gustaría mostraros un breve recorrido sobre una serie de proyectos de los últimos años que pueden servir para ilustrar estas cuestiones, ¿no? A cada uno de estos proyectos, pues sin haberlo pensado en el día que fueron proyectados, pues para hoy he querido asignarles una palabra que de alguna forma sintetizaba la intención de arquitectura pública, la intención urbana que podían tener cada uno de ellos, y desde esa palabra pues pretendo comentarlos, ¿no? Las palabras son portada, pérgola, zaguán, soportal, icono, plataforma y patio. El primer proyecto es una propuesta para la nueva plaza de San Juan en Irún, cuya palabra asociada podría ser pórtico. No tengo esto lo voy a hacer, no lo puedo hacer desde aquí. Bueno, esta es una vista aérea. Veis a la derecha una calle, que es la calle principal de Irún, en términos públicos, en términos comerciales, en términos del ciudadano, y aparece en medio esta plaza. Gracias. Fenomenal. Aparece en medio esta plaza que se ha ido degradando con el tiempo,
ha sido tomada por una serie de aparcamientos, por los vehículos, se ha ido fragmentando y deja aislado este edificio de planta sensiblemente cuadrada que es el ayuntamiento, este de aquí, ¿no? Al fondo aparece el monte Jaizkibel, que es el más representativo del entorno de la ciudad de Irún. La intervención proponía unificar esta plaza acercando el ayuntamiento, que lo tenéis aquí, y unificando todo este espacio para generar un área de uso ciudadano integrada con esa calle principal de intensa vida pública. Nuestra intención primera es la de hacer una portada, un edificio complementario, además de lo que pueda ser la ampliación del propio ayuntamiento, que funcione como pórtico representativo, como portada de acceso, como umbral al paso propio del ayuntamiento y que relacione la ciudad propiamente dicha con el ayuntamiento. Estos son algunos esquemas iniciales. Aquí se ve una maqueta de trabajo donde aparece pues, esa idea de hacer como un lazo, luego se convertirá más en un edificio puente. Aquí queda el ayuntamiento, que tiene... No va muy bien. Bueno, lo veis a los lados. El ayuntamiento es el edificio gris, hay una serie de solares alrededor que van a ser ocupados por una ampliación y el edificio tiene que convertirse en una portada de entrada, ¿no? Aquí tenemos un esquema de cómo será esa ocupación. No lo consigo. Nada. ¿Cómo será esa ocupación? Esa ocupación en planta, vemos el ayuntamiento de planta sensiblemente cuadrada y lo que va a ser la ampliación del edificio administrativo y el edificio que se ubica al otro extremo, asomándose a la calle principal y relacionándose visualmente con el edificio del ayuntamiento. Como complemento aparecen una serie de usos que parecen imprescindibles para regenerar o reactivar la plaza, como es un pequeño comercio, alguna cafetería, una sala de exposiciones, una biblioteca municipal, un pequeño centro de congresos y un restaurante mirador. Fantástico, gracias. Sí, yo creo que es por ponerlo... Bueno, lo intento... Bueno, aquí hay unas imágenes de la propuesta exterior, unas secciones y unos alzados. La intención del color, aparecen unos paneles con una división vertical. La intención del color es, por un lado, hacer evidente el protagonismo del nuevo edificio, por otro lado, unificar la actuación, o sea, por un lado y otro se ve el edificio puente, ahí a la izquierda, el ayuntamiento y sus ampliaciones a la derecha, y por otro lado, la propuesta pretendía contrastar con lo que entendíamos era una ciudad muy gris por su clima, ¿no? Un clima muy lluvioso, constante a lo largo del año, y queríamos que el edificio trajera un nuevo entusiasmo, ¿no? De alguna forma. Estas son unas imágenes del exterior, desde esa calle comercial, desde un lado y desde otro. Es un edificio portada, desde el cual se pasa a esta plaza, que es la que se ve desde dentro, una plaza dura, donde tiene cabida una serie de usos, y el edificio que acaba enmarcando por un lado la calle y por otro el ayuntamiento. El segundo proyecto es una propuesta para la plaza de Bous, en Ibiza, donde, como veréis, pues la palabra clave es pérgola. Teníamos un solar muy degradado, también tomado por los vehículos, como un aparcamiento, una zona muy residual, en un punto en el que la ciudad, a partir de un momento dado, empieza a crecer y hay que recuperar ese espacio como espacio público para uso del ciudadano. Entonces empezamos a trabajar con una serie de referencias que nos llaman la atención: los juegos de fibras, el mimbre, la cestería, unos apuntes de Pablo Palazuelo para el Auditorio de Barcelona de Rafael Moneo, y una fotografía que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de Herbert List, tomada en Torremolinos en el año 51. Entonces,
los primeros dibujos pues plantean un espacio que se comprime y que se expande por medio de una mayor o menor densidad de materia y de luz producido por una pérgola y por una división del pavimento. Aquí tenemos ya la planta baja, hay un aparcamiento bajo tierra y entonces se produce una serie de perforaciones de tal forma que la luz y las vistas llegan hasta el mismo aparcamiento. Una planta de lo que sería la pérgola, que tiene 70 por 70 metros, es un cuadrado elevado 6 metros del suelo, y aquí unas secciones muy básicas donde se ve que lo que se genera es como un gran palio, un espacio muy flexible debajo de una estructura en acero pintada en negro que permite cualquier uso, ¿no? Permite usos desde cine al aire libre hasta puestos temporales, ferias, etcétera, de tal forma que el espacio es muy versátil, se recupera para la ciudad, pero a la vez se gana un cierto carácter, una presencia y una nueva personalidad muy potente con ese plano, ese palio situado a 6 metros del suelo, y que lo que produce son ese espacio de límites un poco difusos, pidiéndole a Toyo Ito sus palabras, donde tanto la pérgola como las sombras que arroja y el despiece del pavimento pues juega con esa difusión de los contornos, ¿no? El siguiente proyecto es la sede de una fundación cultural, la Fundación Villalar de los Comuneros, en un pueblecito de Valladolid. La palabra es zaguán. El proyecto fue seleccionado el año pasado para formar parte de la publicación próxima del programa de la Caja de Arquitectos. Esta es una imagen, yo creo que muy bonita, ¿no? del entorno. Es un pueblecito muy pequeño. Nada, no lo consigo, desisto. Aquí hay una imagen un poco más cercana del solar. Es un solar urbano con 3 lados libres y una medianera que se puede utilizar como tal o no. Entonces, lo que decidimos es trabajar con las 9 provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, jugar en un ejercicio de escala y de poligonalización, yo creo que muy directo, pero muy legible para el cliente y para el ciudadano que va a hacer uso de la fundación. Esto nos permite jugar con una serie de geometrías que finalmente nos va a permitir además generar un edificio en 3 pabellones, lo cual es uno de los requerimientos del cliente, que necesita acometerlo en varias fases. El edificio es un edificio muy escultural. Por otro lado, es muy funcional, pero tiene una presencia muy escultórica, en donde se alternan cerramientos de hormigón y de policarbonato. Es un edificio relativamente pequeño y cumple una función principalmente representativa y de difusión cultural de la Comunidad de Castilla y León. Finalmente, lo que se logra o lo que se pretende es que ese espacio interior, como veis, esta es la planta primera de los 3 pabellones, una planta sótano común y una planta de cubiertas. Lo que se logra con esos 3 pabellones es precisamente entrar por un espacio que no pertenece a ninguna de las provincias, sino que pertenece a todas a un tiempo. Eso hace que el edificio pues, se integre en un espacio de todos y de nadie, sin que prevalezca la importancia de ninguna de las provincias, y nos permite tener un espacio semipúblico que sirve de proyección para las funciones de la fundación. Este espacio, que no está ni en la ciudad ni dentro del edificio, pues da mucho juego y permite enlazar al edificio y a su función con la ciudad, como digo. El edificio finalmente es muy escultórico, muy representativo y funciona como un icono. Este vacío lo que hace al final pues es proyectar cada una de esas provincias a ese espacio de todos, ¿no? El siguiente proyecto es una propuesta para Mairena del Aljarafe, para la nueva Plaza de España, donde la palabra pues sería soportal. Mairena del Aljarafe pues en los últimos años ha vivido un crecimiento
bastante importante y en un momento dado se requiere que en una zona, que es este piquito que se ve aquí, pues se convierta en el nuevo centro político, administrativo, urbano, social de Mairena del Aljarafe. Ese espacio estaba ocupado por una antigua hacienda en ruinas y una trama de olivos conservada hasta cierto punto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con las referencias. Primero pensamos en el sol, que es el sol que pues, da tanto sentido a esta tierra nuestra, ¿no? Que es la que le da tanta vitalidad y la energía y casi su razón de ser. Trabajamos con unas partituras de John Cage, trabajamos con la referencia de una escenografía de Oscar Schlemmer titulada La estrategia de la medusa, y por supuesto la referencia de la Plaza de Toros, que también la queríamos recuperar. Entonces el esquema es un edificio triple, son 3 edificios circulares, uno de ellos el principal, el más grande, que no llega a tocar el suelo más que por un soportal, que es lo que nos permite relacionar el nuevo centro, que será esta parte de aquí. Esta es la planta baja. La planta baja lo que hace es elevar el círculo mayor del nivel del suelo, mantener y completar la trama de olivos e incluir un edificio más opaco en el interior y otro también opaco en el exterior. El del interior va a funcionar como auditorio, sala de congresos, y el de fuera, por una razón funcional, también va a ser muy opaco, puesto que aglutina juzgados, sede policial, etcétera, ¿no? Mientras que el edificio más administrativo, con oficinas y tal, es el grande, que cuenta con 6 núcleos que conectan con la planta de arriba. ¿Por qué un edificio circular? Bueno, pues entendíamos que el edificio tenía que evitar dar la espalda al entorno. El entorno consiste en un parque, el Parque Porzuna, un nuevo centro comercial, viviendas de baja densidad y de densidad media, y el edificio pues tenía que intentar evitar dar la espalda a ninguno de esos lados. Yo creo que es la misma estrategia que sigue Sejima en el Museo de Kanazawa, que también de planta circular, pues permite tener la misma relación con la ciudad y no plantear una fachada principal. Entonces los objetivos principales pues eran permitir el tránsito peatonal y el tránsito visual. El edificio se termina en piedra lumaquela amarilla y presenta unas perforaciones pequeñas, de tal forma que se pueda tamizar la luz del sol de forma controlada, y un perfil característico que de alguna forma pues, le permite tener una presencia distinta como edificio administrativo y público que es, pero por otro lado recordarnos un poco a los campos que de alguna forma van perdiéndose con la colonización de la ciudad. Y algunas imágenes del interior de esa portada poligonalizada, quizá más plástica, que permite ese tránsito en todo momento, ¿no? El siguiente proyecto es una propuesta para un centro cívico en Cazoña, que es una localidad en la ciudad de Santander. La palabra clave aquí era icono. En este plano de situación vemos en verde lo que es la ubicación del proyecto y cómo está en relación con un parque de cierta entidad al sur, y un poco más al sureste pues vemos el mar, ¿no? Para entender el contexto. El resto del contexto son viviendas de cierta altura, algunos de los edificios son verdaderamente feos, como este de una entidad bancaria, y el solar con el que contamos es este, que está con la trama de color rojo, que es sensiblemente regular en forma, rectangular, tiene una ligera pendiente, un ligero desnivel, y hay una parte de aparcamiento en superficie que se nos permite soterrar. En esta imagen se ve claramente la relación de nuestro solar con el parque que veíamos en la foto aérea y el mar al fondo, ¿no? Entonces,
hacemos inicialmente es pensar en la casa, en el espacio doméstico, que es finalmente la utilidad que va a tener el edificio. Es un centro de día enfocado a mayores y a niños, y por lo tanto nos parecía que el icono de la casa pues podía ser tremendamente interesante, muy claro como referencia visual y muy útil. Empezamos a ver referencias que llegan a ser tan pop o tan kitsch como la Casa de la Pradera, que finalmente fue el lema del concurso, o incluso la Casa de Heidi, ¿no? Finalmente la forma pues siempre es muy fácilmente identificable, y además nos permitía enlazarla con las casas cántabras, que además se abren en su parte baja, porque era donde tradicionalmente pues se guardaba pues el grano o los animales, y la vivienda estaba arriba, más protegida del exterior. El esquema inicial, como digo, es un edificio con cubierta a 2 aguas, es un edificio de una volumetría muy sencilla, que se separa de la parte baja con una cinta de vidrio, translúcida o transparente según la planta, y que se va a convertir en icono para los mayores y los niños. Esto es una maqueta sección, se ve cómo el edificio se separa del plano del suelo, generando un semisótano con luz natural, con todo un perímetro de vidrio translúcido, una planta baja que va a ser la principal, la de uso principal, con vidrio transparente y en relación visual con el parque y el entorno, y una parte de arriba oscura, que es la que va a albergar pues usos tales como un salón de actos, almacén, archivo, etc. La distribución en planta entendíamos que tenía que ser un edificio muy flexible, con lo cual nos resistimos a dar una solución definitiva, y lo que hacíamos era proponer una serie de soluciones cambiantes que nos permitía adaptar el uso del edificio a distintos momentos del día, del año o el uso que pudiera ir teniendo, ¿no? Dependiendo de que se quisiera dar mayor cabida a un espacio de mayores o de niños. Esto lo que hacía era mantener un núcleo no cambiante, un núcleo de baños y comunicaciones, y el resto por paneles móviles pues permitir esos cambios, ¿no? Aquí aparecen unas secciones transversales donde se ve cómo se entierra el aparcamiento, aparece esa pradera verde sobre la cual se asienta el edificio. La base de cristal separa entonces ese volumen superior en piedra negra apomazada de esa pradera verde que va a estar siempre húmeda por la lluvia de Santander. Entonces siempre imaginábamos esa caja negra brillante por la lluvia en contraste con la pradera que nos servía como lugar de expansión para juego de niños, etc., ¿no? Finalmente el edificio era muy característico, pero extraordinariamente sencillo, y funcionaba como el icono de la casa recuperado para el uso del día a día, ¿no? El siguiente proyecto es una propuesta para un concurso que se falló hace poco, el Museo de la Ciudad en Pontevedra, donde la palabra clave pues, es plataforma. Para plataforma pues, empezamos a trabajar con referencias como estos dibujos de Hudson en sus viajes por México, su propia plataforma de la Ópera de Sydney en construcción, todavía sin las velas que van encima, alguna escenografía de Adolf Appia, y como pieza complementaria pues nos parecía muy interesante trabajar con unas instalaciones de Dan Graham, las dos de la izquierda, y con el minimalismo de algunas de las piezas de Donald Judd. Aquí tenemos un plano de situación con la planta de cubiertas de la propuesta. Vemos que por un lado tenemos el casco histórico de la ciudad de Pontevedra y por otro lado el río, con lo cual nuestro solar pues tiene una ubicación crítica, privilegiada, en cuanto a que pone en relación la zona más antigua del casco histórico con el río y las vistas hacia la otra orilla. Debido a que el entorno tiene unos edificios de viviendas de muy poco interés y de cierta altura, 5 o 6 plantas, lo que decidimos es optar por el silencio.
de tal forma que la propuesta casi se hace sin arquitectura, ¿no? Va a ser esa plataforma silenciosa que aquí vemos arriba en planta baja, planta exterior, y abajo en planta sótano. El museo contiene unos restos arqueológicos que son estos, se ve regular, pero en medio hay unos restos arqueológicos que hay que mantener y exponer, y el edificio finalmente tiene dos partes más muy claras, que son esta a la derecha, se ve bastante regular, que aglutina todo lo que son los usos públicos, pues sala de exposición permanente, sala de exposición temporal, un vestíbulo con un uso muy social, y la zona de la izquierda, que es donde se ubican usos de acceso restringidos como biblioteca, sala de estudios, laboratorios, almacenes y demás. La planta de arriba no se ve muy bien, se verá luego un poco mejor, pues contiene una serie de cajas, algunas de las cuales tienen usos muy específicos y otras usos, digamos, para el visitante, y otras son lucernarios para la parte de abajo. Ambas partes, en la zona del sótano, quedan enlazadas por un programa de pasarelas que lo que hacen es estudiar el proceso de la visita a las ruinas existentes y enlazar la visita tanto de la parte pública como la parte de acceso restringido. Esto es una sección longitudinal que se entiende como el edificio queda como a medio enterrar, con una parte a la izquierda aparece la parte pública y a la derecha la parte más restringida, y en medio, enlazando ambas, la parte de las ruinas. El proyecto tiene finalmente tres partes: una pradera verde, que es la plataforma, unas cajas de luz que perforan la parte de arriba y unas gradas de encuentro. La pradera verde se utiliza como espacio público y lo que permite es aprovechar esa zona como una expansión para el casco histórico de la ciudad de Pontevedra. Es un plano de actividad que aquí se ve como esa no arquitectura, o una arquitectura que intentábamos que fuera muy leve, pues se relaciona con esa masa gris, que son esas viviendas que quedan muy próximas. Esa pradera verde, como digo, que nos permite conexiones físicas, visuales, y que nos permite relacionar distintos puntos de la ciudad en los distintos lados de la intervención. Por otro lado, las cajas de luz, que se ubican sobre el manto verde y que tienen unas funciones muy concretas, como son señalizar la existencia de la dotación cultural, proporcionar luz natural a la planta soterrada, albergar usos complementarios que además permiten un uso en superficie para la ciudad, como son una cafetería, una pequeña tienda, y los accesos, tanto el restringido como el público, y definir lo que va a ser la imagen del edificio, la imagen de la entidad en la ciudad. Por último, las gradas de encuentro, que es un ejercicio de arquitectura de pequeña escala que nos permite no plantear un muro y un desfiladero entre las viviendas, sino un espacio mucho más tendido, mucho más horizontal, donde es posible reunirse, que permite un acceso mucho más cómodo a la plataforma y que genera un espacio social, pues, que entendíamos que podía llegar a ser muy intenso. El último proyecto que voy a presentar fue terminado hace algo más de 2 años. Es un showroom de mobiliario en Madrid. La palabra clave, pues, es patio. Entonces, 3 hermanos tienen un negocio de ebanistería y de mueble clásico y compran una pequeña edificación de 2 plantas, ruinosa, en un patio al otro lado de la calle. En este proyecto pretenden acometer una nueva tienda en la que quieren vender mobiliario italiano de gama alta, ¿no?, de alto diseño. Entonces, aquí vemos unas fotografías de Íñigo Plaza, que es un estupendo fotógrafo. Lo que plantea el proyecto, estando dentro de un patio de manzana en Madrid, es, una vez atravesado el patio de carruajes, el paso de carruajes, de uso restringido solo para la tienda, para el showroom y para sus clientes, se llega a un espacio abierto donde aparece a la derecha una especie de jardín de grava no accesible y una caja de vidrio de una planta que se hace nueva
adosada al edificio de 2 plantas ya existente. Esta caja de vidrio se reviste con una piel de lamas cercanas a los 7 metros de altura, y lo que permite tiene una doble función, o una función principal, mejor dicho, que es la de aislar al visitante y aislar a las funciones del interior de la vista directa de las viviendas colindantes, ¿no? Aquí tenemos una foto más de conjunto. Se ve cómo esas lamas, que generan un espacio muy vertical, dan la vuelta formando un pórtico que cubre lo que es la entrada, girando a 90 grados, y se entra en un espacio donde se va percibiendo pues, de los distintos materiales, las lamas, vidrio ácido, vidrio transparente que enfoca la mirada a ese jardín de grava, etc. El interior es un espacio muy flexible, muy versátil, porque el cliente puso como requerimiento para la tienda que este fuera un espacio tremendamente social. El cliente quería que la tienda funcionara para dar una copa, organizar una inauguración, utilizarlo como espacio de localización para anuncios, para películas, como así ha sido, y para todo tipo de eventos sociales. De tal forma que era un espacio cambiante que incluía hasta tal punto una cocina que se vendía pero que funcionaba, de tal forma que se podía pues generar todo tipo de eventos, ¿no? El recorrido por el interior tiene una serie de espacios, toda una secuencia de espacios, nos lleva a la zona de la subida, a la escalera, y finalmente llegamos a esa terraza, que es quizá el momento más interesante de la visita, que está cerrada por esas lamas de madera que nos permite evitar de una forma un tanto sutil, la vista directa con las viviendas, y lanza la mirada pues al cielo y al entorno. Es un espacio en el cual quisimos mantener esa suciedad un poco industrial, ¿no? Como contraste de lo nuevo en esa terraza donde se exponía el mobiliario de exteriores y que finalmente pues, se convertía en el espacio social más intenso, ¿no? Con el buen tiempo. Esta piel de lamas pues, nos permite confundir esa relación directa, ¿no? Como vemos, con el entorno, aislarnos sin tener que levantar un muro, que sería algo mucho más agresivo, ¿no? Resumiendo, en definitiva, creo que con cada intervención pues, intentamos explorar esas posibilidades para aportar capas a lo que es la amalgama urbana, y de esta forma pues construir lo que es la memoria, ¿no? De las ciudades. Yo creo que de esta forma, a veces de una forma más humilde, más reducida, y otras veces de forma más extensiva, pues se puede generar tensiones que enriquezcan los distintos ámbitos públicos, ¿no? Ahí podríamos hablar del tema de la continuidad espacial. Hay un texto de Juan Navarro Valdevez, que es el objeto es una sección, que yo creo que es muy interesante, como habla de cómo el objeto no es una cuestión física, sino que es una cuestión de límites, ¿no? El objeto es el objeto y lo que tiene alrededor, ¿no? A mí eso es una cosa que me parece muy importante, y además eso nos llevaría de nuevo a la palabra transferencias, pues como todo al final está relacionado, ¿no? Como el espacio y los objetos al final están siempre en una coexistencia, ¿no? Me gustaría terminar con una cita de una escritora portuguesa que se llama Agustina Bessa Luís, en un texto que se titula Contemplación cariñosa de la angustia, donde se refiere a la memoria y a los antiguos, y dice así: el verdadero artista realiza todo su trabajo con la memoria. Desde la infancia, el artista almacena los placeres y los terrores, las formas y las líneas que ha ido frecuentando, y con esto, un día, construye una obra. Y se pregunta Bessa Luís: ¿tenemos que descubrir nuevos mitos o basta la acogedora sombra de los antiguos? Muchas gracias.
romper hielo, ¿vale? A mí me interesa mucho que cuando hablando de cómo la arquitectura puede aportar al por el de la conferencia, que de verdad que tiene un interés enorme en que esa es la mitad de... Se puede ver que incluso en algunos proyectos que intentáis como no solo aportar espacio público, sino aportar espacio público, no aportar algo al espacio público, sino aportar completamente espacio público. En la Fundación Valladolid creo que además estáis tocar la medianera, imagino, como tema, ¿no? O en el último de Pontevedra, ¿no? La plataforma. A la vez, o sea, los dos proyectos, creo que eran los dos primeros, ¿no? Que llamaste pórtico, y la palabra clave era pórtico y pérgola. Hay como un ejercicio a la inversa, es decir, hay un espacio público y lo llenáis con objetos, ¿no? Un poco como con más arquitectura. Esto es una idea de cómo está el espacio público dentro de la oficina o... ¿Te refieres al primero, el de Irún? Sí, las dos cosas, ¿no? La primera es la portada, ¿no? La de Irún, y el segundo es la pérgola en Ibiza. O sea, una forma de... No, yo creo que no, llenar el espacio público, no, yo creo que cada uno tiene una circunstancia y, por ejemplo, en Irún, pues sí entendíamos, además el programa lo requería, ¿no? Incluir una serie de usos, no solo una ampliación del propio ayuntamiento, que eso se entendía y que es un espacio administrativo, sino una serie de usos, pues como los que hemos dicho, ¿no? Biblioteca municipal, pues un restaurante, pequeño comercio, etcétera, ¿no? Una oficina de interés turístico y tal. Entonces había que generar un edificio, pero nos pareció interesante, en lugar de utilizar el interior de la plaza, dejar un interior muy flexible, muy libre y ocupar la parte opuesta al ayuntamiento, formando ese elemento que enmarca el ayuntamiento y que de alguna forma llama la atención sobre la vista del fondo, con el ayuntamiento y el monte al fondo, ¿no? Sin embargo, en Ibiza pues no se requería ningún uso. Se tenía que preservar la plaza como un espacio muy flexible para uso ciudadano, pero nos pareció muy interesante plantear algo muy potente visualmente, pero que a la vez molestara mínimamente en el plano del suelo. Como además estaba la cuestión de la luz, una luz muy potente a lo largo de casi todo el año, pues optamos por irnos a un plano elevado y no colmatar, salvo con una salida del aparcamiento y nada más, ¿no? Y esos espacios que lo que hacían era expandir hacia abajo pues el plano de la plaza, ¿no? Pero son intervenciones yo creo que ligeramente distintas, ¿no? No, por ahora no. Por ahora no. Algunos de los anteriores están en marcha, pero no salvo el último, salvo el último no. Ganamos el concurso para el nuevo archivo del Colegio de Arquitectos. El cliente era Fidas y el colegio. Y ese fue el proyecto que ha sido expuesto en JAE. Y bueno, pues está ahí, está en Albis. No, si alguien me escucha, bueno. No, yo creo que ha habido un pequeño problema de financiación que están esperando a superar y acometer la obra. Pero por el momento pues tenían prisa, pero han decidido mantenerlo un momento. Pero vamos, ahí está, o sea que en cualquier momento se empezará. ¿Dónde es? Al norte de Sevilla, en el Parque Empresarial San José de la Rinconada. A ver. Yo te quería hacer una pequeña pregunta sobre este tipo de palabras que eliges, ¿no?, para contar los proyectos, porque yo creo que hay una pérdida, ¿no? Cuando hablabas de la cita esta de Navarro del proyecto Una Sección, ¿no? Yo creo que Navarro luego lo cuenta, ¿no? Y al final lo que te está contando es como el proyecto es una idea, ¿no? Lo que pasa es que tiene una materialización física, ¿no? Y él lo entiende que a través de la sección es como se cuenta mejor toda esa relación con los límites, ¿no? Pero por otro lado, o sea, tú estás hablando todo el tiempo de trabajos que yo entiendo que trabajan mucho de la memoria, ¿no? De la memoria, o sea, incluso cuando construyes tu relación con un contexto a veces más lírica que física, ¿no? Tienes un contexto, tienes que reconstruir una casa, tienes que hacer un proyecto en Santander, ¿no? Y utilizas
recursos que están más en la memoria de la gente, ¿no? que en la realidad del entorno físico en el que tú estás trabajando. ¿Hasta qué punto esas palabras que tú utilizas, que tienen cierto valor como de icono, ¿no? Incluso, ¿no? tienen que ver con ese mecanismo de proceso, de proyecto? ¿O simplemente son... Pues, ¿cómo extraes algo tan sintético? Bueno, yo creo, por ejemplo, en el caso de Santander era una cuestión muy eficiente. O sea, el edificio iba a ser utilizado por personas mayores y por niños que claramente tienen una idea de la casa, yo diría que ambas partes muy infantil. ¿no? Ya lo decía Miró, que le había costado 80 años, ¿no? pintar como un niño. En ese caso queríamos hacer un edificio muy sencillo, pero jugando con esa idea de la memoria de la casa como espacio doméstico, ¿no? Y por eso ahí quizá es más evidente que en otros proyectos la recuperación de la idea de la casa en la memoria, ¿no? A mí, por otra parte, me interesa mucho, de hecho ha habido una imagen de una casa en Mallorca, la Casa BM, que está en marcha. Me interesa mucho el tema del tiempo, ¿no? Y de la memoria y de cómo la arquitectura pues al final pues es como no un esqueleto, pero que al final te queda una esencia, ¿no? Había unas imágenes que la acompañaban, eran todas de un viaje a Egipto, ¿no? Y Egipto es un lugar donde ves que la arquitectura ha sido depurada hasta su forma más esencial, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que a mí personalmente me fascina, ¿no? A la hora de proyectar. Hay proyectos donde puedes acometer la estrategia de una forma más directa, como esa casa que no he explicado, pero que surge, la idea surge como la de un templo abandonado. De hecho se va a hacer como una serie de pilastras con una piedra casi de costero, o sea, una piedra es casi un músculo abandonado, que en otras ocasiones donde requieres pues una intervención más manida o más de detalle, ¿no? Sin embargo, a mí esa arquitectura musculosa de líneas muy depuradas, pues me parece muy interesante, y me parece que eso tiene mucho que ver con el paso del tiempo y cómo el tiempo, ¿no? Eso que contaba Tanizaki, ¿no? De la pátina y me parece que eso es muy... pero no siempre se puede aplicar en la misma medida. Yo siento no haber hablado mucho de vivienda, estabais hablando mucho de vivienda, he preferido quedarme con la parte de ciudad. Tampoco tenemos mucho concurso de vivienda, pero sí nos importaba esta parte de ciudad, y bueno, yo creo que también es importante, ¿no? Quería preguntarte por tu experiencia americana y si eso de alguna forma ha condicionado algo tu forma de hacer proyectos, o si se puede relacionar algo Ya. de tu experiencia allí, de las conclusiones que tú sacaste allí, de la forma de trabajar que viste allí. Bueno, yo creo que salir de donde sea siempre es extraordinariamente positivo, ¿no? Aunque se sufra. O sea, si te vas a Oslo bajo el hielo y tal, bueno, Estados Unidos tampoco es que sea mucho más cálido, ¿no? Pero siempre que se sale, uno se nutre, ¿no? Uno crece. Yo creo que eso es fundamental, es decir, y además creo que no basta con salir una vez. Creo que hay que estar siempre haciendo ese ejercicio, ¿no? La experiencia americana pues fue tremendamente positiva, y además yo tuve la suerte de tenerla desde lo profesional y desde lo universitario, ¿no? Con lo cual pues tuve las dos caras de esa moneda, ¿no? En términos profesionales, en términos de trabajo, es una forma completamente distinta a la nuestra. Es una forma de trabajo más eficiente, mucho más eficaz, muy profesional. Sin embargo, es mucho más corporativa, menos creativa. Yo creo que le pasa algo parecido a lo que conocemos en cuestiones de medicina, ¿no? O sea, allí, claro, tienes un corte, vas a un hospital y te hacen escáneres de todo tipo, no vaya a ser que luego tengas tal y los demandes, ¿no? Pues en la arquitectura es un poco igual, vas un poco... hay poco riesgo. Yo creo que en eso Europa, por poner otro, es mucho más rompedora, mucho más innovadora, ¿no? De hecho, yo creo, la conclusión es que tenemos un nivel extraordinario en
España, pero fantástico. Eso no quita para que allí se aprenda mucho de muchas cosas, ¿no? Yo creo que a la hora de proyectar no ha sido tanto la experiencia americana como el seguir trabajando y el meterte en otro medio, ¿no? Y el tener pues profesores que no son los que tenemos aquí habitualmente y el tener compañeros que tienen muchas procedencias, ¿no? Y muchas experiencias diferentes. Yo creo que al final pues es esa ocasión de la transferencia, por recuperar el título, de la mezcla, de verte expuesto a todo ese entorno y mezclarte y llevar a cabo ese proceso de simbiosis, pues es tremendamente positivo. No creo que tenga una relación directa. Yo creo que si uno tiene, que es una forma, o sea, uno se ejercita con el proyecto, pues proyectos de encargo, de concursos, de universidad, y es una cosa que haremos siempre, ¿no? Yo creo que la mayor riqueza es precisamente la mezcla del entorno, más que el ejercicio del proyecto. Pero siempre pues muy positivo, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a vosotros, espero que no os haya aburrido. Gracias a todos, ¿eh?